Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, cordial saludo. Primero que todo, darles las gracias por compartir este video, por participar activamente de las clases virtuales. También para recordarles que estamos en la obligación social de hacer cuarentena. Por favor, evitar las reuniones donde tengamos más de 10 personas. Estén siempre en la casa, ¿sí? Disfruten de los medios electrónicos, disfruten de la compañía familiar y aprovechen ese tiempo de pronto para reforzar y leer o darse a conocer algunas cositas de ustedes, porque recuerden que también la parte de la soledad ayuda mucho al reconocimiento propio. El día de hoy vamos a ver el tema de egreso del usuario. ¿Qué significa egreso del usuario? Como la diapositiva lo dice, es todo fin o todo medio por el cual un auxiliar en enfermería o un enfermero profesional se encarga de dar salida al usuario del servicio donde se encuentra. Ojo, es del servicio, no de la clínica, porque nosotros podemos hacer un egreso de un servicio, ¿sí? Claro está, un ejemplo de egreso del servicio de urgencias para enviarlo a hospitalización. Eso también tomaría como un tipo de egreso. A continuación vamos a dar a conocer cuáles son los tipos de egreso y cuál es la fundamentación o la participación de enfermería en esos protocolos. ¿Listo? Primero, ¿cuál es el objetivo de esta presentación o de esta clase virtual? Presentar los lineamientos que faciliten el egreso de la persona de un servicio de hospitalización de una manera oportuna y segura. Como les venía diciendo, un egreso puede ser de un servicio a otro. El claro ejemplo es de urgencias a un servicio de hospitalización, muy frecuentemente, urgencias a cirugía o urgencias a ginecología, dependiendo el triage o valoración médica. Otro objetivo es contribuir a la disminución de reingresos por complicaciones secundarias. Esto es súper importante. El egreso del paciente o del usuario se debe hacer de una manera adecuada, no a la rapidez. ¿Por qué? Porque esto genera que esos pacientes o usuarios que le damos salida nos vuelvan a reingresar a mi servicio. Por consiguiente, esto va a haber un colapso en los sistemas de salud. Y también debemos garantizar la oportunidad en los trámites administrativos de egreso, que sean competencia de enfermería. Ojo, en el egreso no solo participa enfermería, también participa lo que es administración, liquidación, medicina y las demás profesiones en salud que estén a cargo de este paciente. Pero hoy vamos a conocer qué deben hacer ustedes como personal de enfermería. Entonces vamos a empezar primero con la definición, que es egreso del usuario. ¿Qué es el egreso del usuario? Es un procedimiento por el cual se prepara y ayuda a la persona, ojo, no solo a la persona, sino también a la familia o, en este caso, un cuidador en todos los aspectos concernentes o que se relacionan con su traslado, bien sea del hogar para mejoría por situación de salud, el usuario ya cumplió con el tratamiento farmacológico, ya se curó o ya se mejoró su situación de salud. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es un egreso para su hogar. También tenemos por voluntad propia. ¿Se acuerdan cuando vimos en atención al usuario los consentimientos, que había un procedimiento que hacía disentimiento informado? Sí, puede ser que el usuario no quiere seguir con el tratamiento y firma un documento, o quiere retirarse porque de pronto el examen se demora 2 horas y él no tiene tiempo para esperar. Entonces, si él quiere irse, puede firmar un documento. Recuerden que ese documento solo lo pueden firmar aquellas personas que estén mentalmente saludables y mayores de edad. También tenemos el asentimiento informado en el caso de niños, pero eso no es tan fácil. Necesitamos una junta médica o un comité, ¿sí?, ético que me permita evaluar cómo está la parte mental del niño para tomar decisiones. Otro puede ser de un servicio de la institución, como lo había explicado al principio, o por remisión a otra institución, ¿sí? Ejemplo, necesito que me hagan una valoración, pero yo no tengo internista, entonces lo remito a un hospital o clínica donde tenga internista para que él lo trate, lo evalúe y me le dé un tratamiento o un consento médico. Y por último tenemos el caso de fuga o de función, persona que se va de los servicios sin avisar o aquella persona que muere. Entonces, aquí los podemos ver en resumen: aquel que es por mejoría, proceso voluntario, un traslado, fuga o defunción. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer en cada uno de estos? Es importante. En todos se hacen algunas cosas generales, pero hay cositas específicas en cada uno que lo vamos a explicar. Ejemplo, ¿qué función tiene enfermería en el caso de que un usuario se mejore su situación clínica o que un usuario tenga salida voluntaria, se quiera ir o necesite trasladarse? Entonces, primero, como lo podemos ver al principio,
hay que verificar que los resultados de los medios diagnósticos estén archivados en la historia clínica. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el usuario debe llevarse todos los exámenes que le hicieron. Estamos hablando desde exámenes de sangre, ¿sí? Radiografías, tomografía axial computarizada, lo que le hayan hecho referente a exámenes, debemos dárselo en la historia clínica, ¿sí? Ojo, esto es solo en paciente que sea trasladado o por mejoría. Aquel que tiene salida voluntaria no se le entrega eso porque el usuario se quiere ir. Y recuerden que medicina o el médico no puede entregar exámenes sin haberlos interpretado o haberles lo explicado al paciente. Pero recuerden que la salida voluntaria es alguien que no quiere seguir en la institución, que no quiere esperar, que se quiere ir. Entonces, en ese caso no entregamos la parte de los exámenes. ¿Listo? Ojo, hay que pasar la historia clínica completa en la oficina. Casi en todas las clínicas, ¿sí? Hospitales de segundo, tercero, cuarto nivel, tienen un área de liquidación, ¿sí? Cada servicio lo tiene. Entonces, hay que llevar la historia clínica a liquidación, porque ellos son los encargados de mirar cuánto, ¿sí? O qué costo, ¿sí? Al final se generaron por la atención en salud de ese paciente. ¿Listo? Debemos también retirar los dispositivos, en este caso de nuestra competencia. Si tenía una sonda nasogástrica, lo tengo que retirar. Si tenía un equipo de venopunción, lo debo retirar, ¿sí? Debo retirar todo lo que enfermería haya colocado, o sea que todos los procedimientos que vamos a ver más adelante, si tenemos algún dispositivo que concierte enfermería, debo retirarlo. ¿Listo? Debo ayudar a la persona a prepararse para su salida. Si el usuario se quiere duchar, se quiere bañar, debo realizar esa parte de su higiene. Debo ayudarle a llamar al familiar, ¿sí? Porque si es un paciente que necesita de un familiar, no le podemos dar salida hasta que el familiar llegue. Entonces debemos preparar todo con el fin de que cuando el usuario ya esté fuera de mi hospital, ya mi función se ha cumplido. Otra es la parte del aseo terminal. Siempre cuando un usuario sale de su hospitalización o de su habitación, ¿sí? Debemos avisar que hay un aseo terminal. ¿Qué es eso? Tenemos que hacerle una desinfección completa a la habitación de mi usuario y eso se encarga tanto enfermería como oficios generales. Recuerden que nosotros de enfermería nos encargamos de organizar las cosas o insumos o instrumentos que tiene la habitación, como lo expliqué en la clase anterior, y oficios generales se va a encargar de la parte de paredes, ¿sí? Pisos, baños y demás cositas que no le concierten. Entonces, eso es para ellos y nosotros también vamos a hacer un aseo terminal que es desinfectar toda la habitación con el hipoclorito de sodio enseñado anteriormente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más debemos hacer? Primero, debemos verificar que el formato de devolución de medicamentos, material quirúrgico, se haya adjuntado a la historia clínica con el recibo de farmacia. ¿Esto cuándo pasa? Digamos, el usuario le dieron salida a las 12 de la tarde, ¿sí? 12, le dieron salida, pero tengo medicamentos de él de las 4 y 6 de la tarde. Yo debo regresar o enviar esos medicamentos que me sobraron a farmacia. Si no los llego a enviar, después se lo van a cobrar al personal de salud. Por eso debemos enviar todos los medicamentos que nos sobran y allá farmacia nos va a dar un recibido que consta de que nosotros devolvimos los medicamentos que no utilizamos y ese recibo debo colocarlo en la historia clínica. ¿Listo? Ahora, hay un formato de egreso. Eso sí es independiente de cada clínica. La clínica Guane, el Hospital de Florida, el Hospital Universitario, los demás IPS manejan un formato de egreso diferente. Cada uno lo crea a su conveniencia y con los parámetros de calidad. ¿Listo? Ahora, hay un libro de entrega de documentos y educación brindada. ¿Por qué? Esto es importante. Cuando nosotros entregamos los documentos a liquidación, el de liquidación, la persona encargada debe firmarme y eso me consta a mí que yo los entregué. Igual a farmacia, cuando me dé el recibo, eso es lo que me consta a mí. Si yo no hago firmar eso a los encargados, ya sea de liquidación o de farmacia, después si se llega a perder algo, los documentos te van a echar la culpa al personal de enfermería. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, siempre hay un libro. Y ojo, la educación es súper importante. Debo educar al paciente o al usuario dependiendo de su enfermedad. Un ejemplo, una usuaria que llegó por infección de vías urinarias. Debo educarle sobre la prevención de las infecciones urinarias y también del tratamiento, cómo lo debe seguir en la casa, cuáles son las medidas de precaución. Todo eso compete a enfermería. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo debo asegurar el transporte de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en un 8º piso de hospitalización, yo debo acompañar al usuario hasta la salida de la IPS, ¿sí? Cuando ya el usuario se haya retirado por un medio de transporte que él elija,
ya hasta ahí ha cumplido nuestra función, pero el resto, desde que no salga el usuario de la clínica, es responsabilidad de enfermería, o sea que ustedes deben acompañarlos hasta el egreso. Ojo, la nota de enfermería es importante y es una de las clases que vamos a ver más adelante, que es los registros. Todo lo que yo le hago a mi paciente usuario, debo registrarlo. Si no lo registro, es como si no lo fuera hecho. Y si no lo fuera hecho, por eso es que se desglosan las cuentas. ¿Qué es eso? No nos van a pagar porque no hemos hecho actividades. Recuerden que la nota de enfermería es un documento legal y te puede salvar o te puede mandar a modelar. Entonces, ojo con eso, siempre hay que llenar una nota de enfermería después de cada procedimiento o protocolo. ¿Listo? Ahora, esto que vimos anteriormente es todo lo que vimos sobre mejoría, salida voluntaria y traslado, ¿sí? La única diferencia es que en salida voluntaria yo no entrego exámenes. Del resto, debo velar por las demás funciones de mis usuarios. Ahora, ¿qué pasa si el usuario llega a morir? ¿Cómo yo debo preparar la salida o el egreso? Primero debo orientar a la familia para que recoja las pertenencias. Esto es súper importante. Siempre cuando vayamos a hacer el embalaje o vamos a hacer el arreglo de un cadáver, debemos tener primero un testigo. Nunca arreglen un cadáver solo, porque si se llega a perder algo, te van a echar la culpa. Entonces, siempre llevar un testigo. Lo ideal sería que fuera el familiar. Si no está el familiar, un compañero de usted que verifique que usted no se robó nada y esos utensilios se los vamos a dar al familiar o los vamos a guardar. En algunas clínicas o hospitales tienen un cuarto especial donde se guardan las pertenencias de las personas que fallecen, ¿sí? En otras no. Entonces hay que encargarse ustedes como personal de enfermería de guardar muy bien eso para evitarnos inconvenientes o problemas. Otro, esas pertenencias debemos colocarlas en una bolsa, hay que roturarlas con el nombre de la persona, fecha y hora de su defunción es muerte y nota de enfermería que conste que usted hizo eso y dejó guardado para que llegue el familiar. En caso de que el familiar esté, pues yo hago una nota de enfermería diciendo que se la entregué al familiar. Ojo, la nota de enfermería debe decir qué le entregué, si fue un reloj, si fue un anillo, si fue una cadena. Ojo, debemos especificar bien los objetos que tenía mi familiar o el cadáver. ¿Listo? Ahora, si las personas están dentro del proceso de cadena de custodia, estamos hablando de una persona que está acompañada por el INPET o que estaba en la cárcel y por X o Y motivo tuvo que recurrir a la IPS, a esas personas las pertenencias se los debo dar al encargado de la cadena de custodia, o sea, a la autoridad, al muchacho del INPET, al ente policial que esté en ese momento encargado del paciente. ¿Listo? Ahora, debo arreglar la persona fallecida según protocolo, ya vamos a hablar de eso, y cuando ya lo hemos arreglado debemos trasladar el cadáver al servicio de patología, ¿sí? Donde debemos llevar documentos requeridos y pertenencias de él. O sea, lo arreglamos, lo llevamos a lo que llamamos morgue y allá le van a hacer los distintos exámenes de patología y ya ellos se encargan de arreglar el cadáver. Nosotros solo lo trasladamos a la morgue. Listo. Ahora, les voy a dar a conocer el protocolo. ¿Cuál es el protocolo o cuáles son las funciones del personal de enfermería cuando un paciente muere? Primero, usted tiene como objetivo realizar el manejo y el arreglo y traslado del cadáver. Ojo, eso es función de enfermería. Recuerden, puede ser un cadáver, pero debo tener el sentido humano en forma oportuna y segura de acuerdo a la normatividad. Ojo, siempre tenemos que ser humanos. Recuerden que en su calificación hay un 30% del ser y también debemos tratar a los cadáveres con respeto. ¿Listo? Muy bien. Lo otro es orientar a la familia sobre el proceso del manejo del cadáver y los trámites. Debo indicarle a la familia qué debe hacer, a dónde debe dirigirse y qué le van a hacer al cadáver para que ellos estén un poco más tranquilos. Obviamente es un proceso doloroso, ellos están en su duelo, pero hay que tratar de ser concretos, directos y decírselo de la manera, ¿sí?, menos dolorosa o más suave para de pronto no generar alguna discusión, porque se han dado casos donde se agarran a pelear o hay discusiones entre el auxiliar y el familiar porque no sabemos decirle las cosas. ¿Listo? Ahora, listo, estaba usted en prácticas y de repente murió un paciente por X o Y motivo. ¿Qué debe hacer? Primero, debe registrar los procedimientos realizados a la persona hasta el momento de la muerte. Estamos hablando de las notas de enfermería, ¿sí? Si el usuario fallece a las 12, usted tuvo que haber anotado todo lo que le hizo en la mañana, ¿sí? Que si le dio el desayuno, que si le realizó el baño, que si lo sacó a pasear, que si le administró medicamentos, que si le arregló la unidad, que si leyó un libro. Todo lo que se le hizo al usuario en la mañana hasta la hora del cadáver debe estar registrado. ¿Listo? Otro.
Debo escribir el nombre del médico que asistió a la persona fallecida. Eso va en la historia clínica, ¿sí? Va en la epicrisis, certificado de función, ficha epidemiológica. Ojo, quien da el dictamen de que hay muerte es el médico. Nosotros no vamos a dar ese dictamen, nosotros tampoco le vamos a decir al familiar que se murió. Ténganlo muy claro. El médico es el encargado de dar la respuesta, el médico es el encargado de dar la noticia y de hacer la nota de defunción. Luego ustedes realizan las actividades que ustedes hicieron. Si ustedes estuvieron en la reanimación, pues ustedes van a colocar lo que hicieron en la reanimación. Pero recuerden, el médico siempre es el encargado de dar el dictamen de muerte. Muy bien. Ahora, recuerden la gestión realizada para la ubicación. Casi siempre cuando hay hay un paciente hospitalizado, yo siempre debo tener el número de contacto del familiar por este motivo. Ojo, no debo llamar al familiar diciéndole que se murió su paciente, su familiar. No, jamás. ¿Por qué? Porque si usted llega a hacer eso, la persona va a entrar en un estado de duelo y probablemente puede tomar decisiones negativas. Un ejemplo, se puede suicidar, se puede accidentar del afán por llegar a la clínica. Entonces es importante, cuando llamamos al familiar, le decimos que por favor se acerque a la institución, ¿sí? Que necesitamos la presencia de un familiar con el paciente para un dicho procedimiento o protocolo a seguir. Ojo, nunca debemos decirle nada de eso. Nunca decimos que se murió. Ojo, ahora, entregar las pertenencias, ya lo habíamos hablado anteriormente, debo entregar las pertenencias al familiar y hacer mi nota de enfermería. Ahora, debo informar al personal de vigilancia sobre lo relacionado. ¿Por qué? Para cuando llegue el familiar, el vigilante sepa que viene el familiar que de la persona que acabó de morir. Si no hago eso, después va a prestarse para problemas porque el vigilante solo va a dejar entrar al acudiente en unos horarios establecidos, pero si él no sabe que murió y no lo deja entrar, eso se presta para problemas. Entonces siempre avisar a portería de que un paciente falleció para que tengan en cuenta la llegada del familiar. Otra cosita es conserve la intimidad. Recuerden, así esté muerto el paciente, yo debo mantener la intimidad de mi cadáver. Ojo, no deben enterarse los demás, listo, que estaba alguien, sí, compartiendo la habitación. Debo colocar un biombo que separe el cadáver con el otro paciente. Listo, siempre mantengamos la intimidad de mi cadáver. Ahora, siempre debo colocarme los elementos de protección personal. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hasta el momento le puedo resumir. Deben tener gafas de protección personal, los guantes limpios, un peto y un tapabocas o una bata. Recuerden la bata, ¿listo? Es importante, sin eso yo no puedo arreglar el cadáver. Recuerde que es un cadáver y también es ¿qué? Es un medio de transmisión de infecciones, entonces hay que tener mucha precaución. Ojo, hay que retirar los sistemas instalados. Estamos hablando del tensiómetro digital, ¿sí? Estamos hablando si tenía oxígeno, todas esas cositas, dependiendo de la profesión. Un ejemplo, si es enfermería le quito la venopunción, si es enfermería le quito el oxígeno, y si es el médico, pues si tenía algún dispositivo como algún drenaje torácico, ¿sí? Como el Pleurovac, el médico es el encargado de retirarlo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, deposite los desechos. Más adelante vamos a ver una clase de desechos o elementos de bioseguridad, ¿sí? Que van a aprender en dónde debo desechar lo que va en la caneca roja, verde, gris. ¿Listo? Por el momento solo sepan que deben desechar adecuadamente. Hay que cubrir con apósitos y fijar con esparadrapos las heridas. Ojo, si el cadáver tenía alguna herida, ¿sí? Un pie diabético, una herida quirúrgica, yo debo cubrirla con un apósito. ¿Qué es un apósito? Es algodón envuelto en gasa. En caso que no tengamos un apósito, le coloco una gasa en cada herida y lo cubro con un esparadrapo. ¿Listo? Es importante siempre cubrir las heridas de mi cadáver. Me preguntarán por qué, porque eso puede generar más impacto, ya sea al familiar o a las personas que estén a su alrededor. Ojo, esto es súper importante, ¿sí? Debo cerrar los ojos del cadáver. Si yo no los llego a cerrar, ¿sí? Bajándole los párpados, la parte externa de mi ojo, ¿sí? Lo que llamamos córnea, se le va a lacerar, o sea, se le empieza a dañar. ¿Por qué? Porque es que nosotros lubricamos nuestra córnea parpadeando. Gracias al parpadeo yo estoy lubricando mi córnea. El cadáver pierde esa habilidad, entonces él va a quedar con los párpados elevados. Si él mantiene con los párpados elevados, se va a secar la parte externa del ojo y eso genera laceraciones o lesiones oculares. Y pues la idea es siempre mantener íntegro el cadáver hasta que llegue a patología o la morgue. Otra cosa, el cuerpo de la persona hay que colocarlo boca arriba, ¿sí? Con brazos rectos, los brazos a los costados o puede ser cruzados en el tórax o
como lo vemos en la imagen. ¿Listo? Es importante siempre mantener esa posición del cadáver. Ahora, ya hemos retirado los medios invasivos. Ahora, debo cerciorarme de que el cuerpo de la persona está limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté orinado, ni defecado, ni con vómito. Llegado al caso que el paciente usuario tenga eso, debo realizar la limpieza. Cambiarle el pañal, limpiarlo, botar el pañal, limpiarle los genitales externos, ¿sí? Si estaba con emesis o vómito, debo limpiar muy bien. Ojo, el cadáver se entrega limpio, no que porque se murió lo voy a entregar así, no, debemos entregarlo limpio. ¿Y a quién le corresponde? A enfermería. Muy bien, después de eso debo colocar la prótesis dental. ¿Por qué? Porque la prótesis le va a mantener la estructura facial de mi usuario. Si yo no les dejo dejar la prótesis, va a haber como una deformidad en su parte facial que puede generar más impacto. Entonces la idea es evitar las pérdidas de las mismas, o sea, no botar esa prótesis. Después de que le hacemos la limpieza, colocárselas y eso mantendrá una postura facial como la venía llevando el usuario. Ahora, esto es importante. Hay que hacerle un vendaje maxilar inferior. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los maxilares inferiores. ¿Qué pasa con los cadáveres? Cuando ellos mueren pierden la facilidad o la postura de la cara, párpados elevados y boca abierta. Entonces, si mantiene la boca abierta va a generar un impacto a mis familiares o demás personal de salud. Entonces es importante siempre, colocamos la prótesis y le hacemos un vendaje de tal manera de que la mandíbula me quede cerrada y no se baje a cada rato. Por lo general el vendaje lo que hago es que lo coloco de esta posición. ¿Para qué? Para que me mantenga el maxilar inferior hacia arriba y eso la boca cerrada. Ojo, el cadáver lo debo identificar. Debo hacerle 2 rótulos, es importante, se han perdido cadáveres o hay noticias que salen de que el cadáver no era el del familiar, sino le dieron otro. Y eso depende tanto de enfermería como el paciente o la parte de la morgue o la funeraria. Entonces es importante como enfermería hacer 2 rótulos. Uno que va en la frente y el otro lo vamos a colocar en la muñeca izquierda. ¿Listo? ¿Qué vamos a colocar en ese rótulo? Nombre y apellidos del usuario, del cadáver, número de la historia clínica, que casi siempre es el de identificación, edad, el género, servicio de procedencia, si se murió en urgencias, hospitalización, cirugía, fecha y hora de fallecimiento, ¿sí? Y si lleva pertenencias o es cadena de custodia, ¿sí? En caso que ya esté el familiar, pues se lo entregamos. Si no, hay que colocarlas ahí en el cadáver y colocar, lleva un reloj, lleva la cartera, lleva tal cosa, ¿listo? O si es de cadena de custodia, para que cuando llegue la entidad, es la encargada de eso. Ojo, seleccione la bolsa de plástico a utilizar para el embalaje. En algunas clínicas o hospitales hay bolsas especiales para el cadáver de diferentes tamaños. Es importante que cuando empecemos a trabajar o hagamos prácticas preguntemos cuál es el tipo de bolsa y cómo la manejan. ¿Listo? En este caso le vamos a dar unas indicaciones que se hacen en el Hospital Universitario de Santander, que ellos tienen una bolsa específica para estos eventos. Entonces, ¿qué hacemos con esa bolsa de plástico? Primero vamos a envolver el cadáver de tal manera que el logo de la institución y el código, porque la bolsa tiene un código, eso nos va a ayudar a asegurar de que el cadáver no se pierda, ¿sí? Debe ser visible. ¿Qué quiere decir eso? Debe estar en la parte anterior, ¿sí?, de mi cadáver, para cualquier persona que se acerque vea el logo de la institución, ¿sí? Entonces, mire, del Hospital Universitario de Santander y es el código tal. Ojo. Y hay que sellar los extremos, o sea, lo envuelvo en la bolsa de plástico, sello la bolsa y le coloco de tal manera de que se me vea el logo de la institución y el código de la bolsa. ¿Listo? Ahora, hay que diligenciar el rótulo de identificación del cadáver y ese lo vamos a colocar ¿en dónde? Encima de la bolsa aquí. ¿Sí o no? Tengo la bolsa, aquí dice Hospital Universitario, viene el código y debo que diligenciar el rótulo de identificación del cadáver como lo llenamos anteriormente y lo coloco aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con las ropas y pertenencias de la persona fallecida? Se deben depositar en una bolsa negra o roja llegado al caso. ¿Listo? Las que están contaminadas con fluidos corporales, sangre, ¿sí?, materia fecal, vómito, deben ir en una bolsa roja. Ahora, recuerden, antes y después de arreglar el cadáver debo lavarme las manos. También va a haber una clase de lavado de manos, ¿sí? Vamos a hacer unos videitos que probablemente cada uno en sus casas debe hacerme un video y enviármelo, cómo
lavarse las manos, pero más adelante les voy contando eso. ¿Listo? Muy bien. Ojo, debo indicar al camillero para que traslade el cadáver a la morgue. Si no hay camillero, porque hay instituciones que no tienen camillero, enfermería es el encargado de ir a llevar el cadáver a la morgue, ¿listo? Si hay camillero, pues él es el encargado de llevarlo con los documentos referidos por la morgue, historia clínica, exámenes, cosas así, que ya depende de la institución. Y recuerden, debe haber un libro de egresos, no se les olvide. Y en ese libro de egresos debo avisar a los servicios para realizar aseo terminal, registrar que la persona falleció, llamo a la niña de oficios generales, ¿sí? Que es importante aprenderme el nombre dependiendo de dónde esté trabajando, recuerden el ser de enfermería, ¿sí? Y para que me haga aseo terminal, que es el aseo final cuando una persona egresa del servicio o habitación. ¿Listo? Muy bien. Eso era el tema de hoy. Espero les haya servido, espero les haya quedado claro. Recuerden que voy a estar atentos con ustedes. Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, no duden en llamarme, no duden en escribirme. La idea es que hagamos de esta educación virtual provechosa, beneficiosa, todo para que cuando lleguemos otra vez a las clases presenciales nos dediquemos a menos talleres, menos talleres. Vamos a darle duro esta cuarentena a todo lo que es teoría para cuando lleguemos otra vez a la UTC solo sean talleres, ir a hacer, ¿listo? Entonces agradezco mucho a las personas que están viendo este video. Ahorita les voy a publicar el taller que me deben enviar. Recuerden, a las 6 en punto debo tener eso, ya sea en mi WhatsApp o por medio del correo electrónico. Recuerden colocar el nombre del estudiante. ¿Listo, muchachos? Yo estaba mirando el ensayo y algunos no colocaron el nombre dentro del archivo. Entonces a veces queda muy complicado yo ponerme a adivinar de quién es el ensayo. Entonces es importante que me envíen eso, ¿listo? Y lo pueden hacer a mano, recuérdenlo, me pueden enviar una foto, escanearlo, pero que ojalá sea visible las respuestas del taller, ¿listo? Vale, que tengan una excelente tarde, Dios los bendiga y estoy atento para cualquier inquietud.